La clave oculta con Miquel Figueroa. Hoy volvemos a abrir el libro Incógnita, un viaje en busca del misterio, donde el periodista Fran Contreras desgrana algunos de los casos insólitos siempre que él mismo ha investigado. Buenos días, Fran. Buenos días, ¿cómo estás, Miguel? Pues muy bien y encantado de tenerte aquí en Un placer. este mare magnum que tienes liado actualmente entre presentaciones y otras cosas, porque bueno, es un libro acabado de publicar, Incógnita, un viaje en busca del misterio. Lo hablamos recientemente, hicimos una entrevista, pero vamos a hablar, como también ya apuntamos, pues de los capítulos que hay en el libro. El segundo capítulo con el que comenzamos se titula Entre fantasmas, casas encantadas y poltergeist. Como siempre cuentas casos en los que has podido acercarte al lugar de los hechos, ¿verdad? Y también a los testigos. Sí, claro, hombre, el leitmotiv de Incógnita, un viaje en busca del misterio que he publicado con EDAF es acercarte a los lugares donde un día se produjo lo inexplicado o donde pues vive lo sagrado y en las 341 páginas del libro, dividido en 8 capítulos que abarcan diferentes temáticas. El primero pues no podía ser de otra forma que dedicado al tema que más me ha apasionado a lo largo de estas 2 décadas, dedicado a la divulgación y al periodismo de investigación especializado en heterodoxia, en esto que llamamos misterio, y ese no es otro que el de las casas encantadas, el de los fantasmas y el de los poltergeists, es decir, aquellos sucesos, manifestaciones, episodios que nos muestran aquí sí que sí, en este campo, en esta casuística, que la realidad es más amplia de lo que creemos, parece y nos cuentan o nos venden, que en determinados momentos personas como tú, como yo, como cualquiera de los oyentes se puede convertir en testigos sin quererlo, sin buscarlo, de esa otra realidad, sea lo que sea, esa otra realidad y más concretamente en un encuentro con sus moradores, sean quienes sean sus moradores y vengan desde donde vengan esos moradores, ¿no? Era difícil seleccionar los casos para el libro porque, como bien sabes, tengo 2 monografías publicadas también en EDAF dedicadas al mundo de las casas encantadas. De hecho, el primer libro es Casas encantadas cuando el misterio cobra forma, con una crónica sobre toda la casuística que ha ocurrido en España, los orígenes del espiritismo y algunos de los sucesos más importantes que han tenido lugar en nuestro país, y luego una segunda obra monográfica que se titula Fantasmas, hay alguien al otro lado, también publicada en EDAF, en el que abordo ya encuentros con ese otro lado, entre comillas, y bueno, hacer la selección era compleja. Me basé y me centré en actualidad, pasado y en eso jugamos a través de 3 casuísticas, 3 capítulos que van desde el expediente Santiuste, para mí un contacto con otra realidad que vivieron un grupo de periodistas, y ahora lo contaremos más despacio, en un viejo castillo en Riva de Santiuste. Ellos fueron los protagonistas de un encuentro fuera de lo normal y quizás lo que habría que subrayar es que ellos fueron los padres de lo que hoy conocemos como periodismo del misterio, porque los testigos, los protagonistas fueron los componentes del equipo radiofónico mítico donde los haya, de Antonio José Alés, de Medianoche. Abarco un segundo subcapítulo dedicado a lo que está ocurriendo en diferentes edificios oficiales, lo que están viviendo sus vigilantes y lo que están grabando los circuitos cerrados de televisión, seguridad en los mismos. Una temática desconcertante, muy incómoda a nivel oficial, está absolutamente prohibido filtrar cualquier tipo de suceso anómalo que ocurre en estos inmuebles, y luego un tercer subcapítulo dedicado a una fenomenología muy desconocida, muy extraña y que nos abre las puertas a lo más irreal de la fenomenología paranormal, como son las etiquetadas como litotelergias dentro de la parapsicología, lo que popularmente se conoce como lluvias de piedras del más allá, una casuística desconcertante de la que había numerosos incidentes recogidos en todo el mundo en la bibliografía, y hago un repaso por los casos que he podido investigar a pie de campo en nuestro país, ¿no? Y que van desde principios del siglo XX, allá por los años 30,
primer caso tuvo lugar en Valencia, hasta el último acaecido en el pasado siglo XX, que se produjo en los finales de los años 80 en la localidad madrileña de Galapagar. Lluvias de piedras del más allá, ni más ni menos. Un tema que te confieso que yo del que no sabía nada hasta Así que... lo llamaban, así lo llamaban. Sí, claro, vete a saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero caen lluvias y o sea, caen lluvias, caen piedras y no piedrecitas, ¿no? Hay alguna imagen que está en el libro Sí. de alguna piedra bastante importante. Pero bueno, vamos a comenzar con el expediente Santiuste, del que ya has dado algún apunte. Hace 30 años, una fría madrugada del mes de febrero de 1981, un grupo de periodistas del Misterio se encontraba pues cara a cara con lo desconocido, no se lo esperaban, ni mucho menos, pero se encontraban con lo desconocido en el castillo de Santiuste. Se trataba, como decías, del equipo del mítico programa Medianoche, que a mí me gustaría, yo como jovenzuelo, pues tampoco no conozco demasiado de este programa. ¿Quiénes eran estos investigadores, estos periodistas, y qué podemos decir de este programa? Bueno, Medianoche fue el comienzo de lo que hoy conocemos como periodismo de misterio. Y no son investigadores, ni cazafantasmas, ni cazadores de espectros, ni nada por el estilo. Ellos fueron los padres del periodismo especializado en la heterodoxia, en contar lo que nadie cuenta, en vislumbrarnos otros mundos que están en sumergirnos en lo trascendental, en el mundo de las casas encantadas, de los fantasmas, de los poderes de la mente. Nos sumergieron en el misterio de los no identificados. Ellos fueron los padres radiofónicos absolutamente de todos, pese a quien pese. Ellos fueron los primeros, ellos técnicamente dentro del mundo de la comunicación inventaron todos los formatos, nada se ha inventado nuevo, y ellos fueron los que divulgaron durante años y años lo inefable y lo ignoto. Yo creo que ellos son el eje de la comunicación, de sembrar la curiosidad en la sociedad española. Fernando Jiménez del Oso en televisión, JJ Benítez con los libros y sus reportajes en las revistas, y Alés y su Club de Medianoche, como se llamaba el programa en la radio, fueron los tres ejes en los que se cimentó un tipo de periodismo que hoy podíamos catalogarlo como periodismo del misterio, que no deja de ser sino periodismo de investigación especializado en heterodoxia, en lo trascendental, sagrado, mágico y legendario y sobrenatural. Ellos, fíjate, vivieron una experiencia fuera de lo normal. Te decía que ellos inventaron todos los formatos, y es así. Medianoche realizó programas en directo desde la Cueva de la Luna, en Titulcia, realizó programas en directo en busca de la Dama Blanca que se aparecía en la curva de Majadahonda, en Madrid. Llegaron a realizar incluso programas haciendo sesiones Ouija en directo, por no hablar de aquellas primeras alertas OVNI. Alés fue el primero y Medianoche fue el primer programa y la primera persona que creó el concepto de alerta OVNI y llegó a congregar ante los transistores o en torno a una radio, en torno a las ondas y mirando al cielo, a más de 10 millones de personas. Bueno, pues ellos, o Alés en este caso, recibió, como bien contabas, la posibilidad de hacer un programa para una serie de televisión que iba a producir la agencia EFE para Sudamérica. Él aceptó y decidieron realizar un programa piloto que sería emitible en un viejo castillo conocido como el Castillo de los Justos, en plena estepa de Guadalajara, más concretamente en Riva de Santiuste, a 16 kilómetros de Sigüenza. Un lugar marcado por las leyendas de apariciones. No en vano muchos oyentes del programa habían afirmado o conocían la historia de que en ese castillo, que está en lo alto de un altozano, con 3 plantas, con criptas, con una sola entrada y una sola salida, de aspecto inexpugnable, bueno, pues allí tenían lugar una serie de apariciones de una doncella asesinada en tiempos musulmanes, y muchos de los oyentes del programa así lo habían confesado, lo habían contado, y ellos eligieron televisivamente hablando ese lugar porque, bueno, mostraba y tenía todas las características para hacer un buen reportaje de televisión y hablar de los supuestos fenómenos, manifestaciones fantasmales que allí tenían lugar. Bueno, en febrero de 1980, tras realizar su programa, su emisión
en antena, decidieron preparar a lo largo de todo un día el rodaje de ese programa piloto. Terminaron la emisión de medianoche, acudieron hasta el castillo y allí fueron Antonio José Ale, Toni Chao, Isabel García, Juan Poseu, Chema Fernández, Mariano Revilla, para realizar ese espacio televisivo. Y lo realizaron, y pusieron las pautas de lo que hoy podemos ver en casi todas las cadenas de televisión, ¿no? Alex estuvo durante todo el día con sus compañeros, pues haciendo pequeñas entradillas, hablando de la historia del lugar, mostrando los rincones, los pasadizos secretos, las criptas inexpugnables del castillo, en definitiva mostrando el escenario y la crónica del lugar, y luego se adentró más concretamente en la fenomenología que allí tenía lugar, y para intentar impactar a la televisión en formato televisivo decidieron tenían previsto recrear una de esas apariciones fantasmales. Recrearla, ¿eh? Tenían pensado simular que ocurría algo. Sí, exactamente igual que lo que se hace ahora. Bueno, los medios eran otros, ¿no? Contaban con cartulinas, con polvos de talco, y luego para recrear que generar ese impacto, Chema Fernández, quien era ingeniero de sonido y técnico de la cadena SER, creó con sus manos una central que llamó UBI, una unidad en la que estaban conectados diferentes sensores de movimientos, y el plan previsto era que se instalaran en un pasillo que solamente tenía una entrada y una salida, instalaran esos sensores de movimientos en el pasillo, y en un momento determinado, a la señal que él daría, otros compañeros los activarían sin que nadie viera que allí había absolutamente nada, que generando la sensación de que algo o alguien invisible estaba manifestándose ante las cámaras de televisión. Bueno, el rodaje había sido duro, tirando cable, encendiendo grupos electrónicos, montando y desmontando focos, realizando las entradillas televisivas, probando micrófonos, y cuando ya anochecía, después de estar todo un día rodando en el castillo, decidieron llegar al plato fuerte, que era la recreación de esas manifestaciones. Todo estaba en un primer momento controlado, todo estaba en un primer momento ajustado para que saliera a la perfección, y cuando llegó el momento de recrearlo, algo falló, o algo cambió, o comenzó la pesadilla, comenzó la noche que a todos nos robó el sueño, ¿no? En un momento determinado en el que Chema Fernández tenía que dar la señal para que Juan Poseu y Toni Chao, en este caso, activaran esos sensores, pues algo parecía haber fallado. De repente, sin que nadie lo esperara, cuando estaban todos reunidos en el salón, se empezaron a encender los sensores de movimiento, empezaron a saltar las alarmas, ¿no? En un primer momento se genera el desconcierto, se genera la inquietud, y intentan buscar una explicación, ¿no? En un primer momento lo que creen es que, o Juan o Poseu o Toni Chao se han saltado los protocolos, se han adelantado. Claro. Cuando ellos vuelven al lugar, lo que descubren es que ellos no han activado nada, ante la sorpresa de todos. Empiezan a sospechar que alguien se ha colado en el castillo, inspeccionan todo el castillo, ya te digo que solamente tenía una puerta de entrada y una puerta de salida, y su acceso es complicado. Yo no sé si habrá oyentes que hayan ido al castillo de Ribas Santiuste. Yo he tenido la fortuna de poder ir por lo menos en 5 ocasiones, y es un lugar de acceso complicado. No se puede acceder más que por esa puerta, solamente hay un camino, lo demás son como pequeños riscos acantilados, y se genera entre todos los miembros del equipo un momento de desconcierto que acaba en una película de terror cuando una vez ya comprobado que nadie se ha colado, que nadie ha saltado los protocolos que tenían establecidos, los sensores vuelven a saltar como activados por alguien invisible y de forma inesperada, ¿no? Una situación que fue increciendo y que fue generando mayor temor e incertidumbre entre los miembros del equipo de Medianoche, porque tal y como me reconocía Isabel García, y cuento en Incógnita, un viaje en busca del misterio, no solamente los sensores se ponían en movimiento, muchos de los compañeros escuchaban pasos de alguien que deambulaba en torno a ellos, que se cruzaba entre ellos. Había una presencia. Sí, la presencia de algo invisible que
merodeaba, ¿no? Ujú. La situación se convirtió en algo peligroso. Yo recuerdo que cuando los reuní por última vez a todos, Chema me reconocía que había compañeros de Radio Nacional de España que acudieron allí, que a día de hoy siguen vivos, que prefieren permanecer en anonimato, que tuvieron que salir del castillo víctimas de un ataque de pánico, ¿no? Porque aquello no era normal, Miguel, y la situación se convirtió en algo más terrible aún cuando Ales tuvo una genialidad, Sí, una de esas genialidades que la han convertido en algo mítico dentro de las ondas y el periodismo, y más concretamente del misterio, ¿no? Viendo la situación que había, Ales dio un paso al frente e intentó contactar con eso que parecía que se estaba manifestando, ¿no? contactar. Intentar comunicarse con aquello invisible que hacía saltar los sensores. Y cual si fuera una de las hermanas Fox en 1848, cuando en Heidelberg nace el moderno espiritismo, esa comunicación con el señor Pezuñas, él intenta establecer un código de preguntas y respuestas con lo invisible, ¿no? Si me contestas a las preguntas, que se active una alarma, que suenen 2 veces las alarmas sí, que si suena una vez la alarma no, es no, y empieza un diálogo con lo invisible que acaba con una pregunta terrible que le sumerge a todos en un estado de shock, ¿no? Vendría a ser la última pregunta si molestaban su presencia, aquello fuera lo que fuera, les dice que no. Le preguntaban cuál era la naturaleza, que si era la doncella aparecida, y les dice que sí, y ahí acaba un contacto con otra realidad, sea lo que sea esa otra realidad, como te decía antes, y con uno de sus moradores, sea quien sea, y venga de donde venga, ¿no? Yo recuerdo que cuando los reuní por última vez, y cuando te digo que los reuní por última vez es porque escasamente 2 semanas después de aquella entrevista, Chema Fernández, cerebro en la sombra de todo el expediente Santiuste, de esa tecnología, fallecía. Bueno, pues me revivían una noche que para ellos les ha dejado una profunda huella, y me reconocían que todo ocurrió y que de una forma como muy casual en un momento que no tenía que haber pasado, ¿no? Fíjate que una semana después de que ellos vivieran esa experiencia, acaba el programa de medianoche, y fíjate que me comentaban que bueno, que tantos años buscando el misterio, contando el misterio, que habían ido a lugares encantados, que habían hecho todo tipo de programas en directo buscando lo insólito, que nunca habían podido vivir nada, ni contemplar nada, ni narrar en las ondas nada insólito, y el día que no están haciendo el programa de radio, que están preparando un programa de televisión en el que ninguno de ellos esperaba ni buscaba ese encuentro con el misterio, pues sucede lo imposible, y sucede lo imposible, como bien me recordaba Chema Fernández en aquella entrevista, quizás como escarmiento. Todos ellos tienen la idea clara de que se enfrentaron a algo que no pertenecía a nuestros conceptos de realidad, y todos tienen claro que aquello, si hay que buscarle un razonamiento, fue el del escarmiento. Juan Poseu, Isabel García, Chema me afirmaban que aquella grabación estuvo marcado por el lado más jocoso de la investigación, ¿no? Durante los más de 100 kilómetros de trayecto en coche estuvieron jactándose un poco de las supuestas apariciones, de las experiencias paranormales, durante todo el día de rodaje también a veces ocurre en determinados reportajes, para salvar el miedo, la tensión que provoca la sugestión del lugar, estuvieron riéndose los supuestos fantasmas, y ellos a día de hoy tienen claro que aquello se manifestó ante ellos para demostrarles que hay que tener respeto en los lugares marcados por lo insólito, por el misterio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, una noche que marcó la vida de estas personas, de este equipo de reporteros, y que también pues nos marca a nosotros, ¿verdad? Al enterarnos de que bueno, de una experiencia de primera mano contada por estas personas, por estos mitos de la comunicación en España. Y bueno, lo decía al principio, Fran, estás muy liado, es de agradecer que tengas estos minutos para nosotros, y es que pues entre presentaciones una cosa y la otra estás en el ojo del huracán. Sí, están siendo semanas intensas. Hemos estado, desde que empezó el tour de presentaciones, en Málaga, luego Sevilla, luego Madrid, luego Santander, esta semana pasada Cartagena y Murcia, ahora voy para Zaragoza, luego vuelvo a ir otra vez a Málaga, está previsto Coruña,
Oviedo, Toledo. La verdad es que están siendo semanas muy intensas y muy gratificantes. Yo lo estoy diciendo en todos los sitios, en las presentaciones, en las conferencias y en las entrevistas que me están haciendo en todos los medios de comunicación, ¿no? Pero sería un necio decirte que no me importa que no se venda el libro, los hipócritas. Pero sí que me estoy quedando con momentos muy interesantes y muy gratificantes. Es el hecho de encontrarte de momento, en todas las presentaciones, con librerías y bibliotecas como la Regional de Murcia, llenas de gente que son personas inquietas, que son curiosas, que son soñadoras, que preguntan y se preguntan por todo, que no se contentan con la primera explicación, que quieren un porqué, que tienen una conciencia más amplia de la realidad y del mundo que vivimos. Esos momentos de encuentro con las personas a mí me están enriqueciendo y me están haciendo disfrutar como un niño pequeño que descubre un regalo, ¿no? Que se levanta la noche de Reyes y abre el regalo de los Reyes Magos, ¿no? Es súper gratificante recibir el cariño, recibir el apoyo y sobre todo lo que más gratifica o es más gratificante para mí es poder compartir estas cosas de las que estamos hablando tú y yo ahora mismo, que tanto nos gustan y que en mi caso tanto persigo, carretera y manta, que metemos en esta caja Pandora que es el misterio. Y bueno, de momento están siendo semanas intensas de kilómetros para compartir, para divulgar, recogiendo casos, que es muy interesante. ¿También? Recogiendo casos de multitud de temáticas de diferentes personas con diferentes perspectivas, desde los más crédulos hasta los más escépticos, opiniones, así que están siendo semanas de duro trabajo, pero sobre todo de disfrute, ¿no? Muy bien. Pues me alegro, nos alegramos seguro todos de que te vaya tan bien y es cómo se paga, cómo la gente paga un poco este cariño que te dan a un trabajo bien hecho, una persona pues que transmite su pasión y bueno, pues seguimos hablando, Fran, tenemos aquí este libro Incógnita, un viaje en busca del misterio y vamos hablando de los siguientes capítulos. Venga, dejamos para la siguiente ocasión Fantasmas en el Objetivo y contamos algunos de los lugares que hay en nuestra piel de toro, algunos de los edificios que hay en algunas de las ciudades donde los sistemas de vigilancia de seguridad, la moderna tecnología del siglo XXI está constatando esas manifestaciones que a la luz de la ciencia oficial no tienen explicación y que podrían tener muchos análisis, no solamente el trascendental, porque nos ponen en la pista de lo trascendental, sino también en el de la conspiración, ¿eh? Son casos en los que no se debe hablar, no existen y fíjate, yo te diría que es uno de los capítulos que además me ha costado hacer para Incógnita, porque cualquiera de los vigilantes que me ha dado su testimonio honesto, sincero, ha sido sobre todo valiente. Sabe que hablar de lo que él ha vivido, de lo que se está registrando en edificios oficiales, institucionales, políticos, culturales, le puede costar el puesto de trabajo. Y han sido muy valientes al denunciar que ellos son testigos, que ellos han sido testigos de esa otra realidad, que las empresas de seguridad lo saben, que se oculta porque es incómodo, porque genera desprestigio, claro. Pero bueno, yo me siento completamente afortunado en que hayan confiado en este humilde cronista de lo insólito para contar que hay otra realidad. Pues te tomo la palabra, hablamos de ello, de estos edificios malditos, entre comillas, y bueno, pues hasta la próxima. Edificios encantados, fantasmas en el objetivo. Digámoslo así, mejor, exacto. Pues Fran, un abrazo muy grande, hasta pronto. Un abrazo, sed felices. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa. laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenext, la radio del misterio.